empezar la clase. Buen día, doctor. Entonces aquí. Bueno, vamos a empezar con los protozoarios tisulares, es decir, que se encuentran en tejido, que son del grupo de los flagelados, Mastigofora. Y aquí tenemos que los que van a causar enfermedad son los del género Leishmania. Van a causar la leishmaniasis, que es la enfermedad, y es una enfermedad que tiene un ciclo heteroxénico-metaxénico porque es de transmisión vectorial. Está causada por una gran variedad de especies de protozoarios que pertenecen al género Leishmania y presenta una gran cantidad también de una variedad muy grande de reservorios, desde reservorios silvestres hasta reservorios domésticos, y la cantidad de vectores es también muy grande, y estos son insectos de la familia Psicodidae. Dentro de las Américas se han identificado 15 de las 22 especies patógenas para el ser humano del Leishmania y cerca de 54 especies diferentes de moscas de arena, hembras del género Lutzomia. En cuanto a la distribución geográfica, tenemos que actualmente se registran 55,000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa y 3,500 casos de leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea es endémica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay y Perú. Como verán, tiene una extensión muy grande la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis visceral es endémica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Estos son datos que ha publicado el 2021 la Organización Panamericana de la Salud. Ahora bien, la leishmaniasis en el continente americano, especialmente en su variedad mucocutánea, al parecer ha sido conocida desde tiempos muy antiguos. Y esto lo atestiguan este tipo de vasijas de la cultura mochica, son vasijas antropomórficas de cultura mochica y chimú que se han encontrado en el Perú. Fíjense cómo hay la amputación de las mucosas, ¿sí? La transmisión
de la leishmaniasis se debe a la acción de los artrópodos que se llaman moscas de arena. Y dos géneros están comprendidos en la transmisión. El género Lutzomia, que es el que va a transmitir la enfermedad en el Nuevo Mundo, vale decir, en las Américas, y el género Phlebotomus, que es el que va a transmitir en el Viejo Mundo. Los animales domésticos y silvestres son reservorios de las diferentes clases de leishmaniasis. Aquí tenemos a Lutzomia, que es el vector en el Nuevo Mundo, y aquí tenemos al género Phlebotomus, que es el vector en el Viejo Mundo, es decir, en Europa. La leishmaniasis, como es una zoonosis parasitaria, afecta a los humanos, pero también afecta a otros animales, especialmente a los perros, a los perezosos y a otros. Existen 3 clases de enfermedades o afecciones que causan las leishmanias. Y estas son la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucocutánea. Aquí tienen, fíjense, hay lesiones, estas son lesiones cutáneas, estas son, las 3 están en las orejas y también hay lesiones en los animales. Ahora bien, existe un comité de expertos en la Organización Mundial de la Salud que han agrupado a las especies del género Leishmania en 3 complejos importantes. Uno es el complejo Donovani, donde están todas las leishmanias que son capaces de causar la leishmaniosis visceral. Luego está el complejo Trópica, donde están agrupadas todas las leishmanias que son capaces de causar la leishmaniasis cutánea, y luego el complejo brasiliensis. El complejo brasiliensis agrupa a las leishmanias que causan la leishmaniasis mucocutánea. Aquí tenemos los 3 complejos. Donovani, esta es una fotografía de un negrito de los yungas de Coroico. Aquí tenemos la leishmaniasis mucocutánea y aquí está la leishmaniasis cutánea. Fíjense cómo los bordes de la úlcera son bordes levantados y además son medio duros. La leishmaniasis visceral está causada por las siguientes especies que están dentro del complejo Donovani: Leishmania donovani, Leishmania infantum y Leishmania chagassi. Esta Leishmania infantum está principalmente distribuida en países europeos como España principalmente y demás. Chagassi está aquí en Latinoamérica, Donovani está por todo el mundo. ¿Qué podemos decir de la leishmaniasis visceral? Es una afección que va a caracterizarse porque va a presentar como síntomas episodios irregulares de fiebre, vale decir, fiebre que viene y se va y vuelve a venir. Luego tenemos que va a haber una pérdida de peso, va a haber una hepatoesplenomegalia, es decir, tanto el hígado como el vaso van a estar muy crecidos y luego va a producirse una anemia. Ahora, si todos estos síntomas no son atendidos y tratados, se puede causar la muerte en más del 90% de los casos. Esta leishmaniasis visceral, esta leishmania suele afectar con mucha frecuencia a los niños. Y obviamente, cuanto menor es la edad del niño, mayor es la gravedad del cuadro clínico que va a presentar. Aquí tenemos, este es un caso
que ha sido estudiado en el INLASA por el doctor Deye. Fíjense la hepatoesplenomegalia tan grande que presenta este pobre niño. Y de este pobre niño se han tomado muestras y este es un frotis donde pueden ver los amastigotes, están aquí todos estos. La leishmaniasis visceral, aquí tenemos, fíjense, hepatoesplenomegalia, y se cree que los perros son los reservorios y se puede ver aquí la leishmaniasis canina. Los perros no enferman dentro de los órganos, sino que tienen lesiones en la piel. Aquí está repitiéndose, se consideran reservorios. Fíjense, aquí hay una lesión. Este otro perro tiene una lesión aquí y este perro tiene una lesión cerca del ojo. Tan es así que están convencidos de que los reservorios son los perros, que en España cuando encuentran un perro con una lesión, inmediatamente lo sacrifican. La leishmaniasis cutánea está causada, o sea, es decir, son agentes causales, las especies comprendidas dentro del complejo trópica. Y estas son Leishmania trópica, Leishmania etiópica, Leishmania mexicana y Leishmania peruviana. Todas estas son capaces de causar la leishmaniasis cutánea. Es la forma que más frecuentemente se encuentra y produce en su mayoría lesiones de tipo ulcerosa, de bordes indurados, localizadas en la cabeza, los miembros superiores e inferiores y otras partes del cuerpo. Es decir, no tiene una preferencia por el lugar donde va a producirse la úlcera, puede ser en todas partes, pero siempre generalmente es en la cabeza o los miembros superiores o inferiores, porque la gente en el trópico va a caminar con shorts y se va a poner poleras que dejen sus brazos y sus piernas expuestos a la picadura de los mosquitos. Ahora bien, estas lesiones dejan cicatrices que van a quedarse por toda la vida. En los cosechadores de caucho se observaron lesiones que estaban en la aurícula, es decir, en las orejas, y por esto en México las denominaron úlceras de los chicleros, en referencia a que cosechaban la goma, entonces se decían úlcera de los chicleros. Aquí tenemos una aproximación de una lesión de leishmaniasis cutánea. Fíjense cómo esta es la lesión y hay un borde indurado que hace, esta es una úlcera ya en vías de cicatrización, todo esto ya es cicatriz. Aquí tenemos la famosa úlcera de los chicleros, que es la lesión que se presenta en las orejas. Y aquí tenemos en el brazo. Este borde es el que nos interesa, porque a la hora de hacer diagnóstico se tiene que tomar la muestra del borde de la lesión, no del centro, porque aquí ya no van a encontrar leishmanias. Aquí las leishmanias ya están muertas, porque este es tejido de cicatrización ya. En cambio, aquí al borde están todavía activas las leishmanias y si uno toma la muestra de aquí, es probable que les dé positivo. Ahora bien, hay una variedad, la leishmaniasis cutánea difusa, que nosotros lo hemos visto en el INLASA, en el
en el norte de La Paz, por Ixmiamas y más arriba. Esta es una leishmaniasis que presenta muchas lesiones en todo el cuerpo. Aquí fíjense, este pobre hombre tiene lesiones prácticamente en todo su cuerpo. Ahora bien, la leishmaniasis mucocutánea es una enfermedad que se da mucho en los yungas de aquí de La Paz y las agentes causales están comprendidas dentro del complejo brasiliensis. Y las especies que están comprendidas son Leishmania brasiliensis y Leishmania venezuelensis. La leishmaniasis mucocutánea es una enfermedad que toma mucho tiempo. La evolución clínica se inicia en el lugar donde el mosquito ha picado y allí se produce primero un puntito de inflamación y esta se va a convertir en una úlcera. Esta úlcera es la que se considera lesión primaria. Y esa úlcera al cabo de un tiempo puede sanar espontáneamente o bien con un tratamiento. Una vez que ha sanado la lesión primaria, se produce un periodo de latencia, es decir, un periodo en el cual no hay absolutamente ninguna manifestación, y esto puede estar entre varias semanas a algunos años, en algunos casos inclusive muchos años. Y después de esto se presenta la lesión secundaria, que va a estar a nivel de las mucosas de nariz o de la boca. Estas mucosas van a sufrir destrucción parcial de las membranas mucosas, parcial o total a veces, y muchas veces estas lesiones les producen a los afectados problemas, inclusive para ir al trabajo, porque sienten vergüenza de las lesiones que presentan. En los yungas del departamento de La Paz, a este tipo de lesiones le llaman gálico, también le dicen lepra blanca y también le dicen, no recuerdo, pero es así. Un momentito, por favor. Estoy pasando clases. Perdón, pero está insistiendo mucho Eric, el de decanato de la facultad. Lo que pasa es que quieren que se los firme unas resoluciones y por eso molestan. Entonces, como les decía, las personas a veces se sienten mal por estas lesiones y es que a veces incluso dejan de trabajar. Aquí tenemos lesiones primarias de la leishmaniasis mucocutánea. Empieza así, en el lugar de la inoculación, luego avanza a este tipo de lesión y finalmente se presentan las úlceras que tienen estas características, es decir, los bordes son levantados y al fondo, es decir, en esta parte, podemos observar tejido de granulación, que es el tejido de la formación de la nueva capa de la piel, ¿no?
Ahora bien, una vez que ha cicatrizado la lesión primaria, suele tener este aspecto la cicatriz. En otras ocasiones tiene un aspecto como de la cicatriz de una quemadura. La leishmaniasis en la lesión secundaria empieza así con un enrojecimiento de la nariz, luego va a atacar el interior de la nariz y también el tabique nasal. En este caso, fíjense, hay compromiso de la nariz, del labio y del paladar de este individuo. Aquí tenemos una lesión secundaria que ya ha abarcado el labio superior, la nariz y parte de los pómulos. Y aquí tenemos un caso en el cual ya hay amputación de parte de la nariz, es decir, toda esta parte ha desaparecido. Por eso es que en algunos lugares le llaman lepra blanca, porque también hay pérdida del tejido. Luego, el doctor Escomel describió este tipo de lesión a la que le llamó cruz de Escomel, porque parece una cruz. Es una lesión muy típica de la leishmaniasis mucocutánea. Y finalmente tenemos aquí una lesión cicatrizada de leishmaniasis mucocutánea. Este es un caso tratado en el cual ya se ha establecido la cura completa porque ha habido total negativización de los anticuerpos al cabo de 5 años. Ahora bien, esta es la fotografía en blanco y negro del primer caso descrito en Bolivia. Fue descrito en el año 1947 por el doctor Prado Barrientos, un eminente médico que era además un investigador de primera. Ahora bien, el ciclo biológico de la leishmania es un ciclo, ya hemos dicho, heteroxénico metaxénico. Las moscas de arena, que son los vectores, van a inocular durante su alimentación los promastigotes de leishmania, porque van a tener los promastigotes en su probóscide. Este mosquito tiene la costumbre de meter y sacar su probóscide, de manera que produce como un pocito donde se junta la sangre, y para chupar la sangre primero regurgita los promastigotes y de esa manera inocula los promastigotes. Estos promastigotes, que son los promastigotes metacíclicos, porque es el promastigote metacíclico el que es el infectante, llegan a la circulación y penetran en un macrófago o en cualquier otra célula del sistema retículo endotelial. Una vez que han ingresado a las células, se van a convertir en amastigotes, y bajo esta forma de amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria de tal manera que van a llenar la célula hasta que esté repleta y la célula va a estallar. Va a dejar libres a los amastigotes, y estos amastigotes se van a convertir en promastigotes y van a estar circulando en la sangre para volver a ingresar a otras células y repetir este ciclo. Cuando el vector se alimenta de la sangre infectada con los amastigotes
estos amastigotes van a entrar junto con las células sanguíneas al intestino de la mosca de arena, y allí las células que han sido ingeridas van a deshacerse y van a dejar libres a los amastigotes. Estos amastigotes van a transformarse en promastigotes en el intestino de la mosca de arena, y van a dividirse por fisión binaria, y multiplicados así van a migrar hacia la probóscide del vector y van a estar listos para inocular a un nuevo hospedero o a un reservorio también. ¿Hemos entendido el ciclo biológico del género Leishmania? Este ciclo biológico es un ciclo que es general para cualquiera de las leishmanias, cualquiera sea la especie de leishmania de la que se trate. Es un ciclo que es específico para el género de Leishmania. Está aquí definido, que se llama en forma literal, para que ustedes puedan tener a la hora de estudiar. Entonces, ya vemos cómo, bueno, esto está en inglés. Aquí tenemos los amastigotes que ingresan al mosquito, se convierten en promastigotes, se multiplican y se dan lugar a los promastigotes metacíclicos, que cuando ingresan al ser humano van a ir a parar a los macrófagos, y en los macrófagos, que tienen un lugar donde pueden estar los promastigotes, se van a convertir en amastigotes, y los amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria, de tal manera que van a repletar la célula, y cuando esté repleta la célula va a estallar y va a dejar salir a los otros amastigotes, que van a ingresar a nuevas células y van a seguir destruyendo. Cuando el mosquito pique a un ser humano, va a ingerir junto con la sangre estas células, y estas células van a liberar a los amastigotes, que van a convertirse en promastigotes, se van a multiplicar bajo esta forma por fisión binaria, y se van a convertir en promastigotes metacíclicos, que van a migrar a la probóscide del mosquito, de donde van a estar listos para una nueva invasión. Ahora bien, los estadios evolutivos. Los estadios evolutivos por los que pasan las especies del género Leishmania, ya les había dicho, son solo dos. La forma amastigote, que es la forma que se encuentra intracelularmente dentro de células del retículo endotelial, es inmóvil y se multiplica por fisión binaria. Y luego el promastigote, que es un flagelado y que no se encuentra en el hospedero humano ni en los reservorios, sino en el artrópodo vector, y también puede hallarse en los medios de cultivo. ¿Por qué pongo esto de que se halla en los medios de cultivo? Porque cuando nosotros tomamos una muestra de una lesión y la cultivamos en un medio especial para Leishmania, lo que vamos a obtener son promastigotes. Es decir, al cabo de un tiempo, de una semana o más,
incluso 15 días, se van a multiplicar y se van a convertir en promastigotes, y así es como vamos a tener en el cultivo. Aquí tienen, este es un frotis, donde las leishmanias pueden ser vistas dentro de las células, y esta ya reventado, esto también, pero aquí hay una que está todavía dentro de la célula. Y estos son los promastigotes, que este es un cultivo. Aquí tenemos leishmanias a mastigotes. En este caso, la célula todavía no ha reventado. En este caso, esta célula ha reventado y esta está por reventar, estos dos. Estos promastigotes son promastigotes de cultivo. Pueden estar de esta manera, pero tienen tendencia a formar unas rosetas que las vamos a ver más allá. Entonces, fíjense, la forma es alargada, el núcleo se lo ve muy claramente, no tienen membrana ondulante. Aquí hay uno que está en fisión binaria y tienen un flagelo libre que les permite moverse. Para el diagnóstico, se puede realizar el diagnóstico de la leishmaniasis como diagnóstico directo. Para esto ya les había explicado, se toman muestras del borde de las lesiones, especialmente en el caso de la leishmaniasis cutánea o de la presentación primaria de la leishmaniasis mucocutánea, y estas biopsias de vaso o de médula ósea, que es cuando se hace el diagnóstico de leishmaniosis visceral, son biopsias que va a enviar el médico al laboratorio. Esto no hacemos nosotros, no tomamos biopsias. Ahora bien, en el caso de que sea una lesión, tomamos de este borde de la lesión la muestra para poder obtener el material. Este material se puede tener un tubo con solución fisiológica estéril y ahí se va limpiando el palito o a veces también pueden tomar con una jeringa por presión negativa, es decir, una jeringa totalmente vacía, que se mete al borde y luego se estira para que parte del material pase a la jeringa. Esta jeringa se enjuaga en solución fisiológica estéril o solución de LOC también. Y después, con este material vamos a realizar extendidos en placas, en portaobjetos. Estos extendidos se hacen secar, se fijan con metanol y se tiñen con tinción panóptica. Entre las tinciones panópticas tenemos el Wright, el Giemsa, el Magrunwald Giemsa, la tinción de Leishman y otras tinciones que se pueden utilizar. Y una vez coloreados, se pueden montar con un cubreobjetos utilizando una solución de montaje o hay preparados especiales de montaje y se pueden ver estos extendidos al microscopio. También podemos utilizar el material obtenido para cultivar en medios especiales, los medios de 3Ns, Novimagnil y Nicol, Noguchi, son los medios que nos sirven para
poder hacer el cultivo y allí vamos a ver las formas de promastigotes. Estamos tomando la muestra. Aquí vamos a tomar de esta parte, aquí de esta parte y aquí de aquí. Y esto es lo que vamos a observar en un frotis. Este es un frotis de lesión directo teñido con la tinción panóptica de May Grünwald y EMSA. Aquí tenemos amacigotes de Leishmania. Aquí están libres, están buscando nuevas células para infectar. Y aquí tenemos lo que vamos a ver en medio especial, los cultivos, pero les decía que sí se pueden ver así, especialmente los primeros días, pero cuando están multiplicándose en forma más rápida, pueden formar este tipo de figuras que son promastigotes en forma de roseta. Se unen así y parece que tuviéramos unas flores formadas por los promastigotes, como si fueran esos nadadores que hacen gimnasia artística. También podemos realizar diagnóstico directo. Y uno de los diagnósticos directos que se ha utilizado mucho aquí en Bolivia es el de la intradermoreacción de Montenegro. Para la intradermoreacción de Montenegro se hace una suspensión de un cultivo, o si no, se hace una extracción de antígeno soluble, y ese antígeno soluble se lo lleva a una determinada concentración y se coloca de esta manera con el bisel de la aguja hacia arriba. Entonces se tiene que colocar entre la epidermis y la dermis. De esta manera, como hemos atravesado la epidermis, se va a formar una pápula de esta manera. Si tenemos esta pápula formada, es decir, así, la intradermoreacción de Montenegro ha sido bien colocada. Esta intradermoreacción de Montenegro, vamos a hacer su lectura. ¿Me están escuchando o con el basurero no se escucha? ¿Se me escucha, doctor? ¿Se escucha? Ah, bueno. Entonces, si la intraderma ha sido bien colocada, lo que vamos a hacer es esperar 72 horas para que el organismo reaccione y se produzca este tipo de reacción. Ese es un tipo de reacción muy común. Está también, aquí tenemos hiperreacciones, fíjense cómo hay un eritema muy grande, en este caso también, y la reacción aquí es una hiperreacción, esta induración, porque esta parte es una parte indurada, es decir, si ustedes la tocan, es como si tuviera algo duro dentro. No sé si alguna vez les ha picado un mosquito y alguna vez se han tocado, alrededor se forma como una cosa dura, ¿no? Aparte de doler, obviamente, la picadura del mosquito. Pero en la intradermoreacción se produce esta induración y lo que vamos a hacer es medir cuánto de diámetro tiene la reacción. ¿Por qué? Porque de 5 milímetros para arriba, esta intradermoreacción es reactiva, es decir, nos dice que positivamente el individuo ha estado en contacto con el parásito en algún momento de su vida. Es decir, no nos muestra que está con el parásito ahora, sino nos muestra que algún momento ha estado padeciendo la enfermedad.
Tengo que volver. También se puede hacer el diagnóstico indirecto cuando realizamos técnicas serológicas, vale decir, cuando estamos buscando anticuerpos anti-leishmania en el suero de los pacientes. Estos pueden ser la inmunofluorescencia indirecta, el ensayo inmunoenzimático, la hemoaglutinación indirecta, que nos van a mostrar la presencia de los anticuerpos en el suero del paciente, y a través de esta determinación nosotros vamos a colegir que el paciente está enfermo. Estas pruebas, especialmente el ensayo inmunoenzimático, como puede detectar los anticuerpos y además puede detectar la cantidad de anticuerpos que se tiene, vale decir, determinar el título del suero del paciente, son importantes y nos permiten hacer el seguimiento clínico del paciente y el seguimiento de su tratamiento. ¿Por qué? Este ensayo inmunoenzimático nos va a dar un título del suero. También es posible hacerlo con la inmunofluorescencia o la hemoaglutinación indirecta, simplemente que con el ensayo inmunoenzimático, como tenemos lecturas en el lector de ELISA, entonces hay valores. Entonces diremos que por casualidad tenía 1520 en la primera vez que le hemos tomado la muestra un paciente, y luego se ha hecho tratamiento y le hemos tomado a los 6 meses y tenía todavía 1300 de título. Luego vamos a tomarle al año y probablemente esté en unos 800, y así vamos a ir tomándole hasta que este título nos dé valores negativos. Entonces podemos establecer nosotros a través del laboratorio que ya no existen parásitos que puedan seguir causándole problema al paciente. Para eso nos sirven estas pruebas, para hacer un seguimiento del tratamiento de los pacientes. Aquí tenemos una inmunofluorescencia. Lo que se utiliza es parásitos promastigotes. Estos son promastigotes de cultivo que se lavan, luego se tratan con formol o glutaraldehído, y luego se fijan en placas, y luego lo que hacemos es poner en contacto el suero del paciente, luego ponemos un conjugado que está ligado a la fluoresceína, y en caso positivo vamos a tener los parásitos coloreados de verde. En caso negativo, estos parásitos van a aparecer en color marrón, alguna que otra vez inclusive medio rojos. Y luego tenemos el ensayo inmunoenzimático, que como les decía puede darnos títulos, ¿sí? 64, 128, 256, 520, 1024, 2048 es el título de este suero. Entonces, a partir de esto, podemos luego tomarle las demás muestras al paciente y vemos cómo está evolucionando. Esto todavía lo vamos a considerar como positivo, y solamente este es un suero negativo, es decir, no reactivo. Este todavía es positivo a 1 en 64. Aquí tenemos controles positivos y controles negativos para poder establecer la diferencia entre el positivo y el negativo. Ahora bien, la leishmania es una enfermedad muy difícil de tratar. Especialmente es difícil de tratar porque no se trata con
tabletas, pastillas o cualquier cosa que pueda tomar el paciente en su casa, sino que son inyecciones que se tienen que colocar. Uno de los tratamientos más frecuentemente difundido es el antimonio pentavalente, cuyo nombre comercial es Glucantime y que viene en ampollas de 5 mililitros. Estos 5 mililitros contienen 1.5 gramos por mililitro, y la dosis que debe administrarse es de 20 miligramos por kilogramo de peso diario. Esto es cada día por 20 a 28 días. En general, lo que se ha venido haciendo aquí es dejar de un lado esto y se administra una ampolla diaria por 20 a 28 días. La forma es intravenosa y hay riesgo de provocar trombosis. En los ancianos puede haber cambios en el electrocardiograma y hay una inversión de la onda T que se prolonga, también la QT, y va a haber arritmias. Es decir, es un medicamento que debe ser controlado por el médico para ser administrado. También se puede utilizar el isetiosanato de pentamidina, que viene en ampollas de 300 miligramos y que deben diluirse en 5 centímetros cúbicos de agua destilada. La dosis es de 4 miligramos por kilo de peso en forma interdiaria y se administran 4 dosis. En las formas cutáneas se puede utilizar también, y también en las mucocutáneas, la anfotericina B. Pero esta administración de la anfotericina B debe hacerse dentro de la clínica, es decir, dentro del hospital, es intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque la anfotericina B se la administra por venoclisis con solución glucosada y debe administrarse empezando de los 50 miligramos hasta llegar a 2 a 3 gramos, y luego debe disminuir de 3 a 2,5, 2, 1,5, 1 y 50 miligramos, que sería la última dosis. Es un tratamiento largo, es un tratamiento intraclínico y entonces es bastante costoso para el paciente porque debe estar internado. Sin embargo, en los casos de leishmania mucocutánea que es resistente a los otros medicamentos, la anfotericina B da muy buenos resultados. ¿Tenemos preguntas, muchachos? Porque no nos olvidemos que esta semana tenemos el viernes, que es libre porque es Viernes Santo. Entonces no vamos a pasar clases. ¿Hay preguntas? El vector de la leishmania son insectos de la familia Psychodidae. Se llaman flebótomos en el caso del Viejo Mundo y Lutzomia en el caso del Nuevo Mundo. ¿Quieres volver a verlos?
Oh, ya, bueno, vamos a hacer, no hay problema. Esto de la señal es una macana. La otra vez yo me quedé sin señal, no podía ingresar. ¿Dónde está, pues? Los mosquitos los he perdido. Aquí están. Bueno, aquí tenemos. Este es Lutzomia en el Nuevo Mundo y este es Phlebotomus en el Viejo Mundo. Es el género Lutzomia y el género Phlebotomus, ¿sí? Y ambos pertenecen a la familia Cichodidae. Ahora, se han identificado 54 especies de Lutzomia en las Américas. Esto significa que este género tiene por lo menos 54 especies que pueden atacar al ser humano. Por otro lado, a eso me había olvidado decirles, siempre me olvido alguna cosa, estas moscas de arena tienen hábitos nocturnos. En el día están durmiendo y a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, empiezan a volar y a picar. Entonces, la profilaxis para que no les pique esta mosca de arena es dejar de transitar por los bosques y por los montes a partir de las 5 de la tarde para evitar que les pique. Ahora, como les decía, es una zoonosis y casi de todas las zoonosis somos nosotros los seres humanos los que somos los culpables de su diseminación, de su diseminación. ¿Por qué? Porque estos bichos estaban tranquilos viviendo en el monte, en la vegetación, en las copas de los árboles, y nosotros hemos decidido, aquí vamos a hacer un pueblo, y hemos bajado todo el monte, hemos hecho un pueblo, luego una ciudad, después, como la ciudad no estaba bien conectada, había que hacer el camino, y así constantemente estamos destruyendo la naturaleza, y la naturaleza se venga porque estos mosquitos que antes picaban solamente a los animales, dicen, no, qué rico, este hombre había tenido más sangre y su piel es más suavita para que lo pique, y nos pican. Y así es como empiezan las enfermedades, especialmente las zoonosis de este tipo. ¿Hay otra pregunta? ¿Quién me ha preguntado sobre los vectores? ¿Está contestada la pregunta o quieres que vayamos viendo más? Aquí está, por ejemplo, que el género Lutzomia es del Nuevo Mundo y el género Phlebotomus del Viejo Mundo. ¿Algo más? Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Doctora, disculpe, entonces, ¿este sería un ciclo heteroxénico, metaxénico, o qué tipo de ciclo sería? Claro, este es un ciclo heteroxénico-metaxénico. ¿Por qué? Porque tenemos dos especies diferentes dos especies diferentes de hospedadores para que se cumpla el ciclo. Y una de las especies es además el vector. ¿Estamos? ¿Ahora claro? Sí, doctora. Porque además de ser vectores, estos artrópodos son también diarios en este caso, y en el caso de malaria es hospedero definitivo el artrópodo. ¿Sí? Yo creo que tendrían que hacerse un cuadrito ustedes en el cual pongan las enfermedades y pongan si es
heteroxénico o es heteroxénico metaxénico, para que ustedes tengan bien claro. Es decir, vale, yo les voy a pedir a los auxiliares de docencia que repitan con ustedes en los, no son talleres, que son los, es que es el término que nunca logro aprender, pero en lo que van a hacer con los auxiliares, que les vuelvan a repetir lo de los hospederos, lo de los vectores, lo de los ciclos, y puedan aprender bien ustedes qué es lo que es un ciclo monoxénico, un ciclo heteroxénico y un ciclo heteroxénico metaxénico, para que les quede muy claro. Y después, si yo pregunto, por ejemplo, la leishmaniasis, ¿qué tipo de ciclo tiene? ¿Qué me van a contestar? Uy, ya se han ido, chicos. ¿Qué es esto? Un ciclo heteroxénico. Heteroxénico, ¿qué más? Metaxénico. En este caso es heteroxénico metaxénico. Vamos a ver en el MIN2, porque ya vamos a empezar a avanzar el tercer parcial, porque si no estoy equivocada, con esto de la leishmania hemos completado nuestro segundo parcial. Y más bien, lo que les pediría es que se pongan de acuerdo entre ustedes y fijen la fecha del próximo examen, porque el examen empieza el 25, la semana de los exámenes. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora, perdón, se me ha cortado la parte de leishmaniasis canina. ¿Dónde estamos? No. La leishmaniasis visceral, bueno, está claro que el hospedero no es hospedero intermediario, sino el reservorio serían los perros, pero los perros no sufren la leishmaniasis visceral, sino sufren una leishmania a nivel de la piel. Esta es la leishmaniasis canina y estos perros son reservorios de la leishmania visceral. Es por esto, ya les había dicho que en España, si encuentran un perro con este tipo de lesiones, inmediatamente este perro va a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque ellos le tienen mucho miedo a la leishmaniasis visceral, que está causada por la leishmania infantum, generalmente en la parte mediterránea de Europa. En todo lo que son las orillas del Mediterráneo se da la leishmania visceral por leishmania infantum en Europa. ¿No ve? Este es un pobre perro de Santiago de Compostela. ¿Alguna otra pregunta? Entre los reservorios, por ejemplo, aquí en América Latina está el perezoso, después también el tapir, y ¿qué se llama ese de donde se hace el charango? Quirquincho. El quirquincho también es reservorio. Pero de la leishmaniasis cutánea, no de la leishmaniasis visceral. Cutánea y mucocutánea. También algunos monos. Entonces, como les decía al inicio, es una enfermedad donde hay implicación primero de muchas especies de parásitos del género Leishmania, luego una variedad muy grande de reservorios que pueden ser domésticos o pueden ser también silvestres, y finalmente
la cantidad de vectores que están comprendidos en lo que es que se llama la transmisión, son muchos, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas, nos vamos a despedir, por favor. Hasta el próximo lunes, donde vamos a empezar